¿Y si te dijera que la mayoría de tu sufrimiento no viene de lo que te pasa, sino de lo que no esperabas que te pasara? ¿Y si existiera un método, usado por los estoicos durante miles de años, capaz de darte una fuerza mental tan profunda que nada, ni siquiera las tragedias más duras, pueda quebrarte por completo? Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida. Antes de continuar, quédate hasta el final del video, porque tengo un regalo completamente gratuito para ti que te ayudará a reforzar esta práctica cada mañana. Y ya que estás aquí, comenta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu apoyo impulsa este canal y permite que sigamos creciendo juntos. La vida es frágil. Todos lo sabemos, pero casi nadie vive recordándolo. Caminamos por el mundo dando por hecho que mañana tendremos lo mismo que hoy, la misma salud, las mismas personas, las mismas comodidades, los mismos planes. Vivimos con la ilusión de que la estabilidad es algo permanente, cuando en realidad es un suspiro que puede desaparecer sin previo aviso. Los antiguos estoicos entendían esto de una manera que nosotros hemos olvidado. Ellos sabían que la mente humana se debilita cuando espera que todo salga bien. Sabían que la sorpresa es el golpe más doloroso de todos. Por eso desarrollaron una práctica profunda, transformadora y sumamente humana, la premeditatio malorum, la premeditación de los males posibles. Este ejercicio no busca obsesionarte con tragedias, ni llenarte de ansiedad, ni convertirte en un pesimista. Su objetivo es mucho más sabio, ayudarte a fortalecer tu espíritu recordándote que nada está garantizado, que todo es frágil y que la verdadera paz nace cuando aceptas esa fragilidad en lugar de negarla. La pregunta es simple pero brutal: ¿estás preparado mentalmente para que la vida cambie de repente? Imagina por un momento que recibes una noticia inesperada, un familiar se enferma, pierdes tu trabajo, una relación importante se rompe, tu estabilidad económica se desvanece. Imagina que te enfrentas a esa situación sin haber preparado tu mente, sin haber reflexionado, sin haber entrenado tu capacidad de resiliencia. El impacto emocional sería devastador. No solo sufrirías la tragedia, también sufrirías la sorpresa. Y ese doble golpe es el que destruye a la mayoría de las personas. La premeditatio malorum elimina el impacto sorpresa. Te entrena a ver la vida como es, no como quisieras que fuera. No para volverte frío, sino para volverte sabio. No para evitar el dolor, sino para evitar que el dolor te controle. Pero ¿cómo se practica realmente? La esencia es imaginar, de forma breve y consciente, algo que podría ocurrir. No algo fantasioso, no escenarios irreales, sino eventos naturales de la vida humana: enfermedad, pérdida, errores, envejecimiento, dificultades económicas, discusiones, decepciones, cambios inesperados. Y en lugar de hundirte en el miedo, te preguntas: si esto ocurriera, ¿cómo podría responder con sabiduría? Allí empieza tu transformación. Los estoicos no proponían visualizar desgracias para sufrirlas, sino para liberarte de la ilusión de que la vida debe complacer tus expectativas. La naturaleza no promete nada. La naturaleza no negocia. La naturaleza simplemente actúa. Y quien no está preparado para aceptarlo, vive esclavo de su fragilidad emocional. Séneca decía: nos afecta más la imaginación que la realidad. Y es cierto. Sufrimos más por la sorpresa que por el hecho en sí. La mente desentrenada busca comodidad, la mente fuerte busca claridad. Imagina que reflexionas, solo unos segundos, sobre la posibilidad de perder tu trabajo. No para atraer esa situación, no para angustiarte, sino para analizar con calma. ¿Qué harías si eso pasara? ¿Tengo un ahorro? ¿Tengo habilidades alternas? ¿Estoy preparado emocionalmente para un cambio? Cuando lo haces, algo cambia en ti. Ya no eres una víctima de las circunstancias futuras. Eres alguien que se está preparando con anticipación. Cuando llegue un reto, y siempre llegan, ya no será un terremoto inesperado. Será una prueba que tu mente ha recorrido antes. Y eso reduce el impacto emocional de manera radical. La premeditatio malorum también te ayuda a relacionarte mejor con las personas. Si visualizas un conflicto con alguien difícil, puedes preguntarte: ¿cómo puedo responder sin perder mi paz? ¿Cómo puedo evitar caer en provocaciones? ¿Cómo puedo actuar con dignidad? Y cuando ese conflicto realmente se presente, ya no te tomará por sorpresa. Tu mente responderá desde la calma, no desde el impulso.
Pero tal vez el efecto más profundo de este ejercicio es la gratitud. Cuando imaginas la posibilidad de perder lo que amas, tu corazón despierta. Comienzas a ver lo cotidiano con ojos nuevos. Ese abrazo que dabas por sentado, ahora lo aprecias. Ese plato de comida sencillo, ahora tiene un sabor distinto. Esa conversación que creías insignificante, ahora te conmueve. La premeditación de los males no te quita la alegría. Te la multiplica. Imagina, por ejemplo, reflexionar unos segundos sobre la posibilidad de que tu rutina diaria cambie abruptamente. Cuando vuelves a tu día normal, sentirás un alivio, una apreciación, una especie de gracia silencioso por cada cosa que sigue presente. Ese cambio interno es real y poderoso. Te conecta con la vida de una forma que muchos solo experimentan cuando ya es demasiado tarde. El cerebro humano no distingue del todo entre imaginación y experiencia. Por eso, cuando visualizamos algo, nuestro cuerpo reacciona de verdad, se activa, toma conciencia, se recalibra. Y al terminar la visualización, surge una claridad emocional que nos permite ver la vida con más estabilidad mental. Epicteto decía, no es lo que te ocurre lo que te perturba, sino tu opinión sobre ello. La premeditatio malorum te entrena a cambiar esa opinión antes de que el problema aparezca. Puedes aplicar este ejercicio en múltiples áreas. Relaciones personales, imaginando discusiones, distancias, cambios, aprendiendo a valorar y a estar presente. Trabajo, imaginando errores, despidos, dificultades, fortaleciendo tu preparación y disciplina. Salud, recordando que el cuerpo cambia, que nada es eterno, que cada día es un regalo. Propósitos personales, imaginando obstáculos, tentaciones, momentos de debilidad, para saber cómo enfrentarlos. No se trata de vivir en miedo. Al contrario, se trata de dejar de vivir con miedo. La vida no se puede controlar, pero la mente sí puede entrenarse. Y la premeditación de los males es uno de los entrenamientos más profundos que existen. Si lo que estás escuchando te está ayudando, te invito a suscribirte ahora mismo y dejar un comentario contándome qué práctica estoica te gustaría aprender. Tu interacción hace que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. La sabiduría estoica sostiene que quien practica esta visualización con frecuencia no se vuelve negativo, sino realista. Y el realismo libera. Te quita expectativas falsas, te quita ilusiones dañinas, te quita idealismos que te hacen sufrir. Te deja solo con la verdad, lo que tienes hoy no es permanente. Y precisamente porque no es permanente, vale aún más. Imaginar la pérdida te enseña a amar mejor, a escuchar mejor, a estar más presente, a no dar por sentado lo esencial, a reconocer que la vida no te debe nada. Y al comprenderlo, dejas de exigir que sea perfecta. Dejas de quejarte tanto. Dejas de perder tiempo en tonterías. Empiezas a vivir con intención. La premeditatio malorum también te hace emocionalmente más estable. Cuando sabes que nada es seguro, los problemas dejan de parecer injusticias personales. Los ves como parte del camino humano. Y cuando llegan, no reaccionas con rabia, sino con claridad. No te preguntas por qué a mí, sino cómo puedo responder de la mejor manera posible. Esa mentalidad cambia tu vida entera. Las personas que practican este ejercicio descubren que son más fuertes de lo que creían. Que su mente es más resistente. Que su espíritu es más profundo. Que pueden soportar cosas que antes les parecían imposibles. Y descubren también que muchas de las cosas que les quitaban la paz eran insignificantes. La premeditación de los males no es complicada. No requiere horas. No exige rituales. Solo requiere honestidad y valentía. La valentía de mirar a la vida como es. De aceptar que todo puede cambiar. De reconocer que cada día es un préstamo, no una propiedad. Y al hacerlo, encuentras una libertad emocional que pocos experimentan. Naturaleza no espera. El tiempo no espera. Los cambios no esperan. Pero tú puedes prepararte. Puedes entrenar tu mente para abrazar los altibajos sin quebrarte. Puedes desarrollar la serenidad de alguien que entiende la vida profundamente. Y cuando llegue la tormenta, porque llegará, no te encontrará perdido, sino consciente. Si te quedaste hasta esta parte, ya puedes ir a la descripción del canal y descargar tu regalo gratuito. Te ayudará a aplicar esta práctica todas las mañanas. Y si el contenido te aportó valor,
comenta y suscríbete. Tu apoyo hace toda la diferencia. Practicar la premeditación de los males no te convierte en alguien oscuro, sino en alguien despierto. Te convierte en alguien que sabe que la vida es hermosa precisamente porque es frágil. Te ayuda a soltar miedos innecesarios, a dominar tus reacciones, a encontrar calma en medio del caos. Te convierte en un ser humano más consciente, más fuerte y más agradecido. Y cuando entiendes profundamente que nada es permanente, descubres algo extraordinario. Cada momento tiene un valor infinito.